Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bases para una sociedad libre, justa y próspera. Es el tema que estaremos tratando en nuestro programa. En el día de hoy tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena Carrasco. Luis, bienvenido. Gracias, un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Y hoy tenemos el privilegio de estar completos porque está Sugel y está Salvador con nosotros. Luis, tú has estado en diferentes programas con nosotros en nuestra primera temporada y qué bueno que te tenemos nuevamente. Es bueno que aquellos que no te conocen sepan algo de ti. Tú eres casado con Carmen ¿de hace cuántos años? ¿Cuántos hijos 33 tienes? años. 33 sí. años. ¿Cuántos hijos tienes? 3 hijos. ¿Y tú eres arquitecto? Sí, estudié arquitectura. Practiqué arquitectura y después entré al campo del desarrollo comunitario a nivel internacional. Tú fuiste director de la Fundación contra el Hambre, ¿verdad? Food for the Hungry, aquí en República Dominicana. ¿Tú nos puedes hablar un poco de esto y de las experiencias que tuviste? Sí, Fundación contra el Hambre, como le llamamos en los países hispanos, es una organización cristiana que trabaja en programas de ayuda en caso de emergencia y desarrollo en algunos 25 países alrededor del mundo. Y durante los 28 años que estuve con ellos fui director de programas, director para República Dominicana, director para el área del Caribe, eso quería decir el programa que teníamos en Haití y los primeros inicios en Cuba, y capacitador en el área de cosmovisión bíblica para los programas en Latinoamérica. ¿Y qué estás haciendo en la actualidad? Ahora soy vicepresidente para América Latina de una organización llamada Edify que promueve educación cristiana. Edify significa edificar. En sectores vulnerables de países en vía de desarrollo. ¿Qué significa sectores vulnerables, Luis? Significa los materialmente pobres, es decir, personas que en el mundo o el sur global, como le llaman ahora, o el tercer mundo, como le llamaban, personas que no han conocido el potencial que ellos tienen y están sometidos a limitaciones materiales muy severas. Luis, nosotros queremos orientar a nuestros televidentes y a aquellos que nos escuchan acerca de cuáles son las bases para una sociedad libre, justa y próspera. Y queremos que tú nos hables de ese tema. Que nos hablen cuál es la plataforma en la cual se fundamentan las idiosincrasias de los pueblos, cómo nosotros podemos llegar a alcanzar esa sociedad libre, justa y próspera. Porque continuamente vemos diferentes personas, profesionales, políticos, ofreciéndonos sueños que van a cambiar las cosas, que van a eliminar o a disminuir la pobreza, que vamos a ser un país próspero. Y muchas veces, aunque no podemos juzgar las motivaciones de estas personas, sí vemos que el desarrollo en realidad es muy poco. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Bueno, hay que entender, como las escrituras nos enseñan, que según es el corazón del hombre, es el hombre. Entonces la idiosincrasia de una nación depende del carácter del Dios al que le rinden culto. Y de su culto sale su cultura, y de su cultura sus instituciones y el nivel de vida de la gente. En otras palabras, perdón Eduardo, tal vez se puede decir que tú te conviertes en lo que adoras. Exactamente, exactamente, eso es. Entonces, quiere decir que si vamos a explorar las limitaciones para el desarrollo de una nación, debemos explorar su cultura, la plataforma de su cultura en su cosmovisión y cómo es el Dios al que adora esa cultura, porque están correlacionados. Entonces, tú estás diciendo que esas naciones que son justas, libres, prósperas, es porque tienen una cosmovisión más sana, más apegada al cristianismo. Bueno, podemos empezar. ¿Cuál es el punto de partida para tener un entendimiento de la realidad cabal?
la persona de Dios. Ese es el punto de partida para ser real. Y Jesucristo es el representante de la Trinidad para la interfase con los humanos. Entonces Jesucristo es el punto de partida. Mientras más cerca de Jesucristo está la cosmovisión de un pueblo, más real, más próspero, mejor desarrollo de la creación se va a dar en esa nación. Okay. Mientras más alejado, entonces las consecuencias no se van a dejar sentir. Bien, yo quiero que tú empieces definiéndome qué significa estar cercanos a Jesucristo o alejados de Cristo. Bueno, Jesucristo es el gobernante del mundo y es el gobernante tanto del orden de la creación como del orden de la redención. No solamente de la redención, sino de la creación. Él creó todas las cosas. Quiere decir que en su persona y en su palabra están los secretos para nosotros prosperar, no solamente en la vida venidera, sino también en esta, porque Él es el creador de esta. Él tiene todos los secretos de cómo funciona la familia, el matrimonio, el gobierno civil, la economía, el arte, la belleza. Él es la clave. Entonces, mientras más cerca nosotros vivamos, ¿verdad?, de sus principios que Él enseñó y de su persona. Lo que tú has declarado engendra en mí algunas preguntas que imagino que también pueden estar en la mente de algunas de las personas que nos ven y nos escuchan. Quiere decir que la prosperidad material debe ser lo primero que los pueblos busquen. Aquellos pueblos que hoy gozan de esa prosperidad y de esa justicia social, ¿significa que tienen al Dios verdadero, todas ellas? Pienso en países quizás como Japón o cosas así. Finlandia. ¿Es acaso lo que hacen algunas misiones o misioneros correcto cuando tratan de implantar una cultura sobre otra? La cultura de los misioneros refleja siempre la cultura bíblica o imponen también ellos la suya de sus países. O sea, estas son de algunas cosas que vienen a mi mente que me imagino que pueden estar en la mente de algunos que nos escuchan. Esas preguntas definen casi otro programa, pero en esencia tenemos que ir a la Escritura. La cosmovisión del reino de Dios está reflejada en las Escrituras. Entonces, lo que es desarrollo y prosperidad de las naciones tiene una imagen en lo que Dios diseñó para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, el bienestar de los humanos a la luz de la Biblia es integral, no es material, no es espiritual, no es material, es integral. Entonces, basado en el pacto de la relación con Dios, Dios bendijo a la nación de Israel de una manera integral. Ese es el sentido del desarrollo. Por eso, nosotros como occidentales tenemos que corregir qué es lo que es prosperidad y bienestar social, porque estamos muy influenciados por el pensamiento materialista de Occidente. Bíblicamente es integral y bíblicamente lo podemos consolidar en el concepto hebreo de shalom. O sea, que no es un consumerismo. No es material. O sea, lo material, como en la creación, está incluido, pero es espiritual, es mental, es eminentemente relacional. Lo material es lo último. De hecho, una persona que carece de una buena relación con Dios, de una buena relación con sí mismo y de una buena relación con el resto de las personas, y lo único que tiene es dinero, es un pobre. Es una persona pobre que lo único que tiene es dinero. Porque no tiene ese shalom, vamos a decir, esa riqueza integral en todos los aspectos, como tú estás diciendo. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de libertad, tenemos que usar un concepto bíblico. Entonces, ¿qué ha pasado con las naciones que conocemos en la historia? Que se han beneficiado de los propósitos redentivos de Dios, unas directamente y otras indirectamente. Ahora bien, han tratado de no dar la gloria a Dios y se lo asignan a procesos materialistas, desarrollo científico, tecnológico, pero eso es simplemente para enmascarar una verdad. Quizá, perdón Eduardo, para poner un ejemplo, los Países Bajos. Nosotros tuvimos hace más de 100 años atrás a un hombre como Abraham Kuyper, que fue primer ministro de Holanda. Los Países Bajos se beneficiaron enormemente de la
del impacto de la reforma y cómo impactó la cosmovisión de esos países. Hoy día son países que se han alejado completamente de la fe cristiana y que aún son antagonistas de la fe cristiana, pero como yo creo que tú mismo me dijiste una vez en una conversación informal, ese árbol, esas raíces son tan fuertes que aunque el árbol se haya alejado, todavía esas raíces siguen produciendo frutos, Sí. fruto de una sociedad ordenada. Tenemos que tener cuidado de saber diferenciar entre lo que predican algunos evangelistas de la prosperidad en el día de hoy, de lo que Luis está hablando, de lo que estamos hablando en este programa. Porque una cosa es que una nación sustentada en una base de realidad correcta, comenzando con la existencia y el gobierno de Dios y cómo eso tiende hacia la prosperidad. Otra cosa es decirle a una persona, si tú te conviertes al Señor, tú vas a ser rico, tú vas a tener una casa grande, tú vas a tener un buen sueldo, tú vas a tener una buena salud, porque no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de una sociedad, de una nación que se encamina por un trillo correcto para que haya prosperidad en el sentido integral en el que Luis le está hablando. Aquí ese shalom que se traduce como paz en español, pero es mucho más que paz. O sea, es lo que Proverbios señala, que es mejor vivir en una casa, yo comiendo hortaliza en paz, que teniendo abundancia y banquete en turbación. Yo puedo tener todas las exquisiteces que puedan existir, pero eso no es shalom. A mí me gustaría que Luis ahora nos pusiera un ejemplo de un pueblo que se ha desarrollado, un país, una nación que se ha desarrollado porque tiene una cosmovisión cristiana. Para mí, el mejor ejemplo, Sugel mencionó los Países Bajos. sí, para mí el mejor ejemplo son los Estados Unidos. No hay nación perfecta. Dios trabaja a través de generaciones y no le estamos asignando a la presente generación de los Estados Unidos la historia de los Estados Unidos, entendiendo eso. Pero el proceso de cómo esa nación vino a ser, Por los fundamentos, por las raíces. los fundamentos y las personas que primero habitaron ahí, fueron influenciadas por una cadena de acontecimientos y de ideas que provienen de la Reforma Protestante, sobre todo en la forma que se desarrolló en Ginebra bajo Calvino. Y la línea de Ginebra a Inglaterra y Escocia, bajo el movimiento de los puritanos. Y de ahí a Holanda, y desde Holanda e Inglaterra hacia las colonias en Norteamérica, es el origen del desarrollo, prosperidad y bienestar de la nación norteamericana. Ahora, es interesante que los peregrinos que fueron, los emigrantes, eran personas pobres, quienes tenían los contratos de la colonia con el gobierno británico, eran acomodados, pero los que fueron a trabajar en la colonia eran personas pobres como pobres de cualquier nación. Ahora, ¿dónde estaba su activo? Su activo principal estaba en las doctrinas que ellos habían aprendido de sus maestros puritanos, que les había dado una cosmovisión de lo que una nación libre debía ser. Y ellos entendían claro que debía ser una nación donde hubiera libertad para adorar a Dios. Y para que hubiese libertad para adorar a Dios, el perímetro que había que trazar era un perímetro político, porque no podía ser una monarquía. Ellos venían de la Iglesia de Inglaterra y estaban tratando de alejarse de la Iglesia de Inglaterra, entendían bien lo que era un absolutismo político y su influencia sobre el Evangelio. Entonces tenían claro, adorar a Dios en libertad requiere proteger al Evangelio con un límite político. Por eso crearon una nación con separación de poderes y donde el trabajo y la ética protestante del trabajo desarrolló el potencial de las personas y a través de las generaciones entonces vemos esa prosperidad. O sea que hubo tres elementos, una ética y un carácter piadoso en los individuos. Libertades públicas. Esa ética y carácter piadoso, ¿tú te estás refiriendo a que tenían una relación personal con Dios? Sí, y un sentido de relación con Jesucristo, no mediado a través de la iglesia, sino directamente con Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que no hay sacerdotalismo. La Edad Media europea se caracterizó por una visión jerárquica de la sociedad, donde la presuposición era que para Dios cumplir su voluntad en el universo,
lo hacía a través de una cadena de seres, donde empezaban las 9 órdenes de ángeles, luego venía el rey, con el derecho divino de los reyes como una criatura especial, venían los nobles, venían los señores feudales y finalmente el hombre común y corriente de la calle. Es decir, era una sociedad estratificada y jerarquizada. Eso es lo que Latinoamérica ha heredado. O sea, Latinoamérica vive en la Edad Media. Entonces, la reforma protestante lo que trajo fue, con el Evangelio y con volver a Jesucristo y a las Escrituras, un tipo de persona. ¿Qué tipo de persona produjo? Produjo una persona libre en Jesucristo. Y esa libertad en Jesucristo desarrolló el potencial de hombres y mujeres como nunca. Por eso los países de Europa del Norte se desarrollaron no solamente espiritualmente, sino en todas las áreas de la creación. Desde Rembrandt, Van Dyck, las artes, los sistemas políticos, los sistemas militares se volvieron las naciones más prósperas por la semilla del Evangelio que se sembró ahí. Esa semilla fructificó en la cultura y en sus instituciones. Ahora, Dios trabaja a través de generaciones. Si una generación no mantiene la fe, la temperatura de la fe, la próxima generación decae y ha habido una decadencia progresiva. Eso no quita que nosotros podemos trazar la historia, porque si ellos, siendo pecadores y caídos, prosperaron en el orden de la creación, ¿por qué nosotros no? Nosotros también somos caídos y pecadores. Un derrotismo sería el nosotros abandonar las posibilidades que tenemos de lograr cambios, hacer bien en nuestra propia generación. Sí, porque Dios está por nosotros, Jesucristo es el Señor. Toda la autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. La historia de los europeos y de los norteamericanos no tiene por qué ser la de nosotros. No, y de hecho, yo creo que eso ha afectado a la iglesia, porque hay un futurismo malsano en la iglesia que hace que las personas que profesan ser cristianas piensen de esta manera. Este mundo va para una destrucción, yo no tengo absolutamente nada que hacer por el bienestar de este mundo, sino esperar que Jesucristo vuelva e implante su reino. Y ciertamente las cosas no van a andar al derecho hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Pero nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, como en Hechos capítulo 13, los versículos 32 en adelante, como dice que David, habiendo servido a su propia generación conforme a la voluntad de Dios, dice que durmió y fue reunido con sus padres. Conforme a la voluntad de Dios, David, en los dones, talentos y oportunidades que Dios le dio, él sirvió a su propia generación. Pero hay una idea como la del individuo que llega a un hotel y se va a pasar la noche ahí. Tal vez no le guste el empapelado de las paredes, pero él no va a llamar a un decorador de interiores para que le decore la habitación porque él se va al otro día. Entonces, esa idea de nosotros ya pronto nos vamos de aquí y por lo tanto no tenemos nada que hacer, que el mundo siga su curso, siga su derrotero y nosotros esperaremos tranquilos observando desde fuera cómo se deteriora la nación en lo que esperamos la segunda venida de Cristo. Esa forma escapista de pensar no es conforme a las Escrituras. Y no es conforme al pensamiento de los reformados. Lutero tiene una cita famosa que se alinea con ese principio. Y él dijo, si yo supiera que Jesucristo viniera mañana, hoy yo plantaría un árbol. Diciendo, lo que Dios me mandó hacer, yo tengo que hacerlo hasta que Él venga. Entonces, ese futurismo apocalíptico, característico de las épocas de frustración y de escape, no es característico de la Escritura ni del pueblo de Dios cuando ha tenido una espiritualidad robusta. Tú has hablado de las bases has empezado a plantearlo en función de la cosmovisión cristiana para una sociedad libre, justa y próspera, y dijiste algo sumamente interesante, que en ese sentido, a la luz de la reforma protestante y el avance que trajo en muchos países del norte de Europa, América Latina está viviendo en ese aspecto como en una edad media. Yo quiero que tú abundes más sobre ese punto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Bases para una sociedad libre, justa y próspera. Hoy en su programa Entendiendo los Tiempos, y tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena. Luis, tú dijiste algo muy fuerte en el segmento anterior,
que en relación a los países desarrollados, nuestros países, vamos a decirlo así, nuestro país, República Dominicana, y los países de América Latina estaban todavía en una edad media, en un periodo feudal. ¿Qué tú quieres decir con eso? En el periodo de la Edad Media europea. Europea, o sea que, Sí. ¿cuántos años atrás estamos entonces? Más de 500. Es decir, que la Edad Media europea estaba dominada por el cristianismo del catolicismo romano. Y su visión del mundo era una visión eminentemente jerárquica y con una cosmovisión muy particular. ¿Tú puedes repetir esa jerarquía? Sí, ese es un concepto que vino de los griegos, pero que fue adoptado durante la Edad Media por el catolicismo romano, del concepto de la cadena de los seres. Propone que Dios, para cumplir su voluntad en la creación, utiliza o trabaja a través de una cadena de seres. La primera cadena está formada por las 9 órdenes de ángeles, los arcángeles, y luego terminando en la jerarquía más baja. Luego el rey, los nobles, el señor feudal, los padres y luego los hijos, la persona común y corriente, los sirvientes. Quiere decir que la sociedad medieval era altamente estratificada. No había movilidad social. Cuando tú nacías, o tú naciste como noble, o tú naciste como parte de la realeza, o naciste como un campesino o un artesano. Estaba definida ya. Y el concepto es que si Dios va a hacer su voluntad, la va a hacer a través del ser en la jerarquía. En otras palabras, hay que resolver un problema en la iglesia, que lo haga el pastor. Hay que resolver un problema en la nación, el gobernante es quien debe resolverlo. Hay que resolver un problema en la familia, el responsable es el padre de familia de resolver ese problema. Una sociedad eminentemente estratificada, donde la gente no cree que Dios puede usar su don y talento y ser guiado directamente por Jesucristo, sino que el orden, la voluntad de Dios tiene que venir a través de la jerarquía de seres humanos. Eso ligado al concepto de que Dios creó un universo finito y que en esa finitud estaba implicada las limitaciones del hombre para cumplir su voluntad. En otra palabra, hace el mal parte de la creación. Es decir, la creación caída está en su estado normal. Quiere decir, la corrupción existe, hay que administrarla, es parte de la creación. No se puede erradicar. No se puede, hay que administrarla, hay que negociar con ella, es parte de la creación. Es decir, la creación en su estado presente está en una condición normal. Eso con una visión jerárquica que da que el más fuerte se enseñorea de los más débiles. Entonces, Latinoamérica y la República Dominicana es una sociedad eminentemente jerárquica donde se presupone que las mejores ideas, los dones de los que ocupan los lugares altos en la jerarquía son mayores que lo de las personas comunes y corrientes. Eso no es cierto. Dios ha creado a todos los seres humanos con su imagen y semejanza y ha dado dones y talentos a todas las personas, y el propósito de Dios es que esos dones y talentos florezcan en el orden social que Él ha creado. De modo que los roles de autoridad son roles funcionales, no son identidades de las personas. Un rey en la Edad Media gobernaba por derecho divino, es decir, que era una criatura especial, hecha por Dios para gobernar. No, con la entrada de la Reforma, el rey, la función de gobernante, eso es funcional. El rey no es el papá de nosotros, no, él tiene un rol de gobernar. El rol del sacerdote o del pastor es un rol funcional, no es una criatura especial, es un ser humano igual que cualquier otro. Y el hermano que está sentado en la silla de la iglesia tiene responsabilidades delante de Dios por sus dones y talentos y debe recibir dirección directamente a través de los medios de gracia de su Señor. Estaba haciendo el Señor Jesucristo una referencia a ese tipo de visión de la autoridad cuando Él decía que los reyes de este mundo lo hacen de esta manera, pero en mi reino es de otra forma. Claro. ¿Por qué? Porque el liderazgo, desde la perspectiva del reino de Dios, es un liderazgo de servicio que reconoce, que habilita a las personas para que desarrollen el potencial que Dios puso en ellos.
no se centra en desarrollar lo propio desde un punto egoísta, sino que habilita a las personas. Entonces eso da... Entonces, Latinoamérica, volviendo a la pregunta, vive en un concepto donde son los gobernantes nuestra esperanza para sociedades libres, justas y prósperas. No es cierto. Bíblicamente, los responsables son los ciudadanos. Lo que hay en la mente y en el corazón de los ciudadanos determina lo que la nación va a hacer. Entonces, ese concepto mesiánico de que el gobernante que va a resolver todos los problemas de la sociedad, va a eliminar la pobreza, va a ayudar a todo el mundo. Edad media europea, más de 500 años de atraso. Yo voy a decir, oyendo a Luis hablar, que es penoso ver cómo un evangelio mal predicado, un evangelio diluido, un evangelio distorsionado, ayuda o contribuye, más bien no ayuda, contribuye a mantener ese statu quo en vez de transformar. Porque hoy día en las iglesias muchas veces los pastores asumen una posición casi divina, donde los miembros no tienen derecho a pensar por sí mismos, y eso es terrible. En vez de tener las escrituras en las manos y evaluarlo todo como buenos bereanos, lo que se está predicando. Y los evangelistas de la prosperidad son geniales para eso, porque ellos quieren mantener subyugados a la gente. En estos días oí a uno de esos apóstoles modernos diciendo que el pecado original fue que se robaron el diezmo. Tú dices, wow, eso es increíble. Pero lo sorprendente es que hay un montón de personas ahí con su Biblia en las manos y no son capaces de ir a su Biblia y decir, pero ese hombre está equivocado. Ahora, volviendo otra vez al tema que Luis hablaba de la jerarquía y esa identidad divina, en vez de verlo como una persona que está funcionando en un rol, me vino a la mente Colosenses capítulo 3 y 4. El apóstol Pablo dice a los siervos, mira, ustedes deben trabajar para la gloria de Dios. Eso es increíblemente revolucionario. Y fue lo que causó en parte ese cambio que hubo en la Reforma Protestante, el entendimiento de que no es solamente el pastor o el sacerdote el que trabaja para la gloria de Dios, es que el individuo que limpiaba la calle, o tú mencionabas a Rembrandt o a Van Dyck, que eran pintores de los Países Bajos, yo pinto para la gloria de Dios, yo hago arte para la gloria de Dios y barro la calle para la gloria de Dios. El concepto de vocación. Exactamente, eso hizo que cada persona pusiera excelencia en lo que hacía. Y eso trajo prosperidad nacional. Ahora mira cuán revolucionario era el pensamiento de Pablo, porque él también le dice a los amos, y no se olviden ustedes que ustedes tienen un amo en los cielos. En otras palabras, ustedes no son especiales. Providencialmente a ustedes les tocó un rol en este momento particular de la historia. Pero ese pensamiento terminó eliminando la esclavitud. Si la iglesia cristiana hubiera protestado y hubiera tratado de eliminar la esclavitud en el primer siglo, hubiera sido un problema muy serio por varias razones. Primero, porque habrían distorsionado la identidad misma del cristianismo y del evangelio, lo hubieran visto como un movimiento político. Pero en segundo lugar, Dios fue tan sabio que si tú hubieras eliminado de golpe y porrazo la esclavitud en el primer siglo, hubiera creado un increíble problema social, porque la sociedad estaba diseñada para funcionar de esa manera. ¿Qué hizo el cristianismo? Introdujo el germen teológico y aún filosófico que iba a terminar minando ese sistema, esa estructura, y la destruyó por completo, gracias al Señor. O sea que muchas personas que hoy atacan el cristianismo no se dan cuenta que fue el impacto de la reforma y el impacto del cristianismo lo que hizo de los países del norte de Europa ser lo que son en el día de hoy. Entonces, ¿hay esperanza o no hay esperanza para República Dominicana y países como nosotros en términos de corrupción, en términos de esas idiosincrasias que nos marcan? Claro que hay esperanza. El problema de la República Dominicana y de Latinoamérica se llama tigueraje. ¿Qué tigueraje? Porque una persona en Acuérdate México que nos quizás están no viendo en entiende Argentina. eso. Estamos cambiando zoología ahora. Tigueraje en Dominicana significa una actitud ante la vida de no respetar las reglas, porque al final yo voy a conseguir un chance y me voy a salir con la mía. Y voy a sacar ventaja como quiera. Y me voy a salir con la mía. Es esa actitud. ¿Eso viene de tigre o de qué? No, porque esto es profundo lo que estamos hablando. Bueno, el tigueraje dominicano viene precisamente en una sociedad estratificada. Si no hay movilidad hacia arriba, la única oportunidad es movilidad horizontal. Entonces yo tengo que lograr conseguir que mis iguales sacarle ventaja.
Entonces, como no se puede mover hacia arriba, porque ya está amarrado, los lugares ya están ocupados, vamos Hay un entonces, sistema de castas, en cierto modo. exacto. Sí. Entonces vamos a usar astucia para sacarle ventaja a mis iguales, Entonces, horizontalmente. Eso es un tigre, alguien que saque esa ventaja. Pero aquí se dice Tigre. Tigre. Pero el tigre, no Sí. tigre. O sea, el tigre es social. El tigre es el de la raya en la selva. Pero aquí dicen, Son dos- mira, aquí dicen que una persona así es un caballo, que es un tigre, que es un león. Sí, pero Lo definen como animal. este tigre es un prototipo. Ok. El prototipo. Un aprovechado. Sí, pero es el paradigma de la cultura dominicana a todos los niveles, no a los niveles bajos. En los niveles altos también, el tigre es el paradigma, el que se sale con la suya en todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa? En la sociedad dominicana, el problema es el tigueraje de la gente de abajo, porque el tigueraje de los líderes se alimenta del tigueraje de la gente de abajo, comprándole los votos, ofreciéndole cargos políticos, etcétera. El sector privado, el sector público come del tigueraje de la gente de abajo. El discipulado de la República Dominicana tiene que ir dirigido a las masas para que la gente sea más honesta y menos tigre. De hecho, tú hablabas del sistema feudal y cómo Latinoamérica en cierto modo vive todavía enchonclada y vive enraizada ahí. Los estados paternalistas, donde el gobierno es el papá, que hace, ¿verdad? Son los que en campaña dan 300 pesos a una persona. El populismo. El populismo. Dan Eso lo que alimentos, hace, todas esas cosas. eso lo que hace es mantener el statu quo. O sea, ellos mantienen la sociedad dependientes de ellos para ellos sacar el provecho que quieren sacar y mantenerse en el poder. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos de ese paternalismo. Un gobierno paternalista está condenado al fracaso. Y nosotros hemos visto eso a través de la historia en un montón de ejemplos de países que han adoptado sistemas aún más paternalistas, por ejemplo en el comunismo y sistemas así, que al final de cuentas terminan empobreciendo a la nación y llevándola por un cauce contrario al desarrollo Porque son del que hemos irreales, estado hablando aquí. no coordinan con los principios del autor de la realidad. Ahora que hay ¿Puedo algo aquí. citar algo Sí. Sí. del caso de los cretenses? Me gustaría que tú hicieras algún comentario al respecto, porque es precisamente para hablar de la esperanza. ¿Qué puede hacer el pueblo de Dios? Pablo instruye a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y luego aclara, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. O sea, está hablando de personas que profesaban fe en la iglesia allí en Creta, que por la idiosincrasia de los cretenses, ellos mismos tenían problemas enraizados que Pablo quería que ellos vencieran. Dice, y que para hacerlo no deben prestar atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. De hecho, perdón, antes de que responda Luis, en el capítulo 2 de Tito, Pablo habla de la sana doctrina. Y a veces las personas creen que la sana doctrina se circunscribe a tener un credo teológico correcto. Pero Pablo dice, no, la sana doctrina lo que hace es impactar, la verdadera doctrina impacta la vida de los individuos en cómo viven. Y Pablo habla de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de los siervos. O sea, la gracia de Dios nos enseña a vivir de cierta manera. Yo estaba pensando en algo que leí, no me acuerdo dónde, que decían, hay esperanza, porque hace 500 años los suizos eran vikingos. Pero yo digo, 500 años yo creo que es mucho tiempo, pero hay que ver. Yo creo que eso tiene algo de verdad y algo de irrealidad. Lo de verdad es que este es un proceso que toma tiempo. Aquí no estamos hablando de hacer una revolución que en 2 días va a cambiar la forma de pensar de toda una nación. Pero nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio porque el Evangelio trae una nueva forma de pensar. No es simplemente que nos da la salvación del alma, no es un pasaje gratis al cielo, es una transformación de la cosmovisión. Sí, para vivir la vida abundante de Juan 10:10. Exacto, pero por otro lado, si bien es cierto que hay que tener paciencia, no tenemos que esperar 500 años. O sea, definitivamente la reforma protestante en cuestión de años cambió la cara de Europa, sobre todo en la parte norte. ¿Qué Ahora, testimonio es verdadero entonces de los dominicanos y Latinoamérica? ¿Y Bueno, en qué cosas debemos reprendernos severamente para ser sanos? De esa jerarquización no es cierto que las
bondades de Dios y los propósitos de Dios para la nación dominicana van a llegar a través de los líderes, no van a llegar. Dios ha puesto esa responsabilidad en todos los ciudadanos y va a pedir cuenta a todos los ciudadanos por la inversión que Él ha hecho en el capital humano de la República Dominicana. Cada persona puede oír a través de los medios de gracia directamente instrucciones de su Señor, de Jesucristo. Y Jesucristo le puede decir a una persona, mira, yo quiero que tú termine con la corrupción en la República Dominicana, como le dijo a Wilberforce, yo quiero que tú termine la esclavitud en Inglaterra. La esclavitud en Inglaterra en ese tiempo era un problema más grande que la corrupción administrativa y del sector privado y de la cultura popular dominicana. Sin embargo, Dios llamó a una persona, no usó intermediario de la iglesia anglicana, no usó intermediario de la iglesia reformada, llamó a un joven de 20 y pico de años y le dijo, yo quiero que tú. Y Wilberforce testificó que fueron dos objetivos. El segundo fue reformar las malas costumbres de Inglaterra. ¿Cuáles eran esas malas costumbres? Borrachera, juego, los barcos de borrachera, Pops, los pops. la pelea de perro, una decadencia total, sobre todo en la aristocracia y en el pueblo ni se diga. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos la historia de la esclavitud. Ahora, Wilberforce era un aristócrata. A través de su práctica de vida, él hizo que ayudar al necesitado y la caridad se volviera aristocrática. Estuviera de moda, eso es el Exacto. Entonces la aristocracia comenzó a imitar ese comportamiento del señor Wilberforce. Es decir, a través de la influencia en sus amigos, Wilberforce convenció a la aristocracia de que estaba bien y se veía bien y era genuino poner atención al necesitado, involucrarse en la caridad con los pobres. Y poco a poco, tanto la gente común y corriente pobre como los aristócratas comenzaron a cambiar y a refrenar sus corrupciones culturales. Entonces, lo que estamos diciendo es que la dimensión de ese llamado fue a una persona común y corriente. Entonces, ¿cuál es el problema de la cadena de los seres? Que todo el mundo está esperando que las transformaciones importantes que Dios quiere para la nación van a venir a través de iluminados y líderes en los diferentes sistemas sociales. No, Dios hace su voluntad a través de toda su criatura y Él se las ordena directamente. Las rebeldes que no conocen a Cristo no le ponen atención. Luis, tú has presentado de una manera magistral cómo esa cosmovisión cristiana transformó esos países. Pero yo quiero que de una manera definida en nuestro próximo segmento, tú nos los apliques para romper esas barreras culturales, la cosmovisión que existe en América Latina. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Discipulando Naciones, el poder de la verdad para transformar naciones, de Darrell Miller. La tesis del autor en este libro es que la verdad del Evangelio no solamente rompe las cadenas espirituales del pecado y de la muerte, sino que el cristiano es un ser integral que debe desempeñar su papel en las diferentes áreas también en las cuales se desenvuelve como ciudadano, como padre, como esposo, como empleado. Y esa realidad debe librar a nuestras sociedades por completo del engaño y la pobreza. Discipulando Naciones, el poder de la verdad para transformar culturas, del autor Darrell Miller. Bases para una sociedad libre, justa y próspera es el tema que estamos tratando hoy con el arquitecto Luis Sena. Luis, tú nos decías que los países que tuvieron un gran florecimiento, se desarrollaron, era porque tenían una cosmovisión bíblica, y nos has explicado lo que ha sucedido en nuestro país y en América Latina, que en cierto sentido estamos viviendo un tiempo de una época, una edad media, una época feudal europea.
Yo quiero que ahora esa cosmovisión bíblica que aplicaron en esos países, lo que dice la Escritura, que tú nos ayudes, nos digas cómo nosotros en Latinoamérica podemos romper con esas barreras que nos mantienen en ese subdesarrollo. Primero, recuperando un evangelio bíblico. ¿Qué significa eso, Luis? Liberando el evangelio de su sesgo centrado en el ser humano, antropocéntrico, y recuperando un evangelio teocéntrico, centrado en Jesucristo y su gloria, no centrado en el bienestar de la criatura. ¿Y eso es lo que se está predicando en Latinoamérica? El movimiento misionero que evangelizó Latinoamérica es de mitad del siglo XIX. Ya las ideas de la Ilustración europea habían penetrado dentro del cristianismo fuertemente en Europa y en Norteamérica. ¿Habían penetrado y en qué se tradujo eso, Luis? Se tradujo en la tendencia de los misioneros de simplemente predicar un evangelio para la salvación del alma y entrar gente en la iglesia y no impactar la cultura para Jesucristo. O sea que esa persona... La cultura se podía quedar intacta siempre y cuando tú fueras salvo y tú asistieras a la iglesia. Tú lo que estás diciendo es que yo iba a estar en mi iglesia y no importa lo que pasara en la sociedad, lo que pasara con el gobernante. Exactamente, porque a Jesucristo, Dios no tiene interés en eso, porque al final Él va a destruir este mundo, lo va a quemar, y entonces lo importante es el otro mundo y preservar el alma en santidad hasta que Él venga. Ese evangelio no fue el evangelio de la iglesia primitiva, no fue el evangelio de la Reforma, no fue el evangelio de las 13 colonias norteamericanas. Cuando el cristianismo ha sido robusto, entiende que Jesucristo es el Señor de la nación, es el Señor de la cultura. Y como es Señor, quiere decir que es el gobernante. Nosotros somos súbditos, tenemos responsabilidades hacia Él. Él nos ha dado dones, el don de tener una democracia, el regalo de poder votar y elegir los gobernantes. Es un privilegio que implica una responsabilidad de todos, de toda la base de la sociedad. Los que no conocen a Cristo no saben que esa responsabilidad está sobre ellos, pero nosotros los creyentes sí lo sabemos. Entonces nosotros debemos discipular a las personas, primeramente predicarle el evangelio para que se conviertan, pero discipularlo, no dejarlo ahí. Y discipular implica la transformación de la cultura para alinear la cultura dominicana a los principios de la cultura de la cosmovisión bíblica, manteniendo lo valioso que Dios ha puesto como creación en la cultura dominicana. Da un aporte que no sean necesariamente antibíblicos, ¿no? Bueno, la creación, o sea, ¿qué de pecaminoso tiene el coco? O una guanábana, o la misma espíritu afable caribeño de la relacional, la alegría, el ser amable con el extranjero, todo eso son valores que Dios ha puesto en nuestra cultura que deben ser alineados a los principios del reino, pero no cambiados. ¿Por qué deben ser cambiados? Provienen de la creación de Dios. Entonces la creación de Dios tiene ya un orden creacional que la gracia del evangelio recupera ese orden. Entonces, si nosotros vamos a hablar de transformación en la República Dominicana, estamos hablando de la gracia de Dios alineando la cultura de la República Dominicana a los principios de su palabra. Y eso tiene implicaciones en todas las esferas. Pero primero tienen que corregir la moralidad pública de las personas comunes y corrientes. Porque al final lo que determinan la temperatura moral de una sociedad, que es la plataforma de sus instituciones y de su desarrollo, es el carácter moral de los ciudadanos. No lo que profesan de boca, sino lo que tienen en su corazón. Y eso implica que las presuposiciones, como las que hemos hablado, jerárquicas, y de que sacarle ventaja al otro, y de que el líder es el responsable de mi bienestar, no es así. Debemos predicar un evangelio centrado en Jesucristo, donde las personas sean dirigidos directamente por su Señor. Y Él va a encomendar misiones a todos sus siervos. Todo lo que nosotros estamos necesitando, Jesucristo tiene gente para hacerlo. En mi mente resuena la palabra irresponsabilidad. O sea, rehuimos a nuestras responsabilidades porque o echamos la culpa a lo que los líderes hacen o dejan de hacer, y nosotros decimos, yo no tengo nada que hacer. Esa es la consecuencia, es igual que en una empresa. En una empresa, si el jefe es un autoritario, te paga poco.
Entonces, algo se dañó, el que lo resuelva. Él te dio una orden, tú no discutes. Tú sabes una mejor manera de hacerlo. Pero como él es un autoritario, Que no pues da lo voy a hacer como lo hizo participación. él. Y si se dañó, bueno, jefe, yo hice lo que usted me mandó. ¿Qué más? Entonces, ese no es el empleado que necesitamos. Necesitamos el empleado con una ética de trabajo bíblica que sabe que el ejercicio de su profesión y su don, aunque trabaje para una empresa de inconversos, etcétera, es un aporte a su Señor y que para su Señor está haciendo ese trabajo y que la perfección y la meticulosidad de ese trabajo es su momento de adoración a Dios diario. Eso qué, fue, qué buena frase, repítela otra vez. que es un momento de adoración No, diario. la meticulosidad, ¿cómo fue? En su trabajo. Esa, Es que esa solamente- dedicación, esa ¿Sabe Sí. qué pasa, Salvador? Eso no se puede repetir. No se una puede vez. repetir. Ay, Eso ay, es un ay. momento De hecho, inspiración. eso fue lo que hizo. El desarrollo económico de Europa del Norte fue lo que produjo. Los holandeses se convirtieron en los fabricantes de barcos por excelencia. Holanda, los Países Bajos, llegaron a tener unos niveles de virtuosidad en el trabajo que todavía hoy es proverbial en algunos Y grupos. uno lo ve en el arte, o sea, los pintores holandeses llegaron a un nivel de perfección impresionante. Y aún, ¿cómo cambió el arte? Porque en la Edad Media se pintaban santos, se pintaban vírgenes. De repente los pintores de los Países Bajos, los pintores flamencos, comenzaron a pintar seres humanos comunes y corrientes. Bodegones. Una lechera, Sí. un carnicero, porque todo el mundo era digno de ser plasmado en una obra de arte, porque ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo para la gloria de Dios. Exaltando la creación de Dios para ennoblecer la vida humana. Entonces, como nosotros vemos, Dios ha dado grandes dones y regalos a la República Dominicana. Es uno de los países más bonitos del mundo. Es uno de los ecosistemas insulares más diversos en el mundo. Algunos dicen que es el tercero en biodiversidad del mundo de isla. Es decir, nosotros tenemos responsabilidades importantes hacia el dueño de la República Dominicana y el dueño es Jesucristo. Amén. Entonces todos los ciudadanos dominicanos tenemos una responsabilidad con Jesucristo, incluyendo desde el ecosistema hasta qué gobernante escogemos. Es una responsabilidad de todos nosotros. Entonces, si el ciudadano común entiende los valores del reino de Dios, aunque no los comparta, pero entiende que le llevan a la prosperidad porque los cristianos los modelan, nuestra nación será transformada. Ahora bien, como todos los edificios complejos, eso no se va a poder hacer en una generación. Y a la de nosotros ya le cogió la hora. El chance está en la nueva generación. Nosotros tenemos que dedicarnos insistentemente a formar la nueva generación de cristianos que tendrán la responsabilidad de definir el perímetro que proteja al Evangelio y al reino de Dios en la República Dominicana. Luis, ¿cómo vamos a formar esa nueva generación de cristianos que desempeñen su papel en sus profesiones, como miembros de la sociedad a la hora de elegir un congresista, a la hora de elegir un presidente, como empleados trabajando primero para la gloria de Dios y subordinándose a la autoridad que tienen sobre ellos también, haciendo las cosas de la mejor manera posible, no perdiendo tiempo en su trabajo, no barajando como decimos nosotros? ¿Qué debemos hacer? Hay tres instituciones que definen la manera de pensar de una sociedad: la familia, la iglesia y la escuela. Ese punto es Entonces, ¿qué debemos hacer en esas tres áreas? La iglesia es el reflector de donde emana la luz. Debe permear a la familia y a la escuela. Tenemos que promover la educación cristiana integral, con integración bíblica sólida, que prolifere como alternativa a la educación pública, y hay que enseñar a las familias el orden bíblico de lo que es una familia cristiana y eso pasarlo a los vecinos. ¿Cómo fue que el cristianismo impactó la familia dentro del Imperio Romano? No fue predicando. El cristianismo era una minoría perseguida, no podía predicar públicamente. ¿Qué pasa? El modelo de familia, de esposo y esposa cristiano, al ser practicado, los paganos querían mujeres que sus esposas fueran como las esposas de los cristianos.
Y las mujeres paganas querían que sus esposos fueran como los esposos cristianos. A la luz del testimonio. Y eso modeló una ética en la familia, transformó la familia romana en una familia alineada, no perfecta, pero más alineada a los propósitos del reino de Dios, y transformó la vida dentro del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los roles bíblicos comenzaron a ser vividos. Los vecinos lo veían, los amigos lo veían y querían ser así. Nosotros tenemos que cultivar un tipo de piedad bíblica que por sus acciones, no por su palabra, la gente quiera ser así. Lo que pasa, Luis, es que tú mencionabas la escuela o la universidad, es que estamos otra vez en un círculo vicioso. Los cristianos, sobre todo a principios del siglo XX, asumieron una postura muy antagónica a todo lo que fuera intelectualidad, porque decían eso es contrario a la fe y eso a la larga termina minando la fe. Se retiraron de la palestra pública, se retiraron de las universidades, se retiraron de las escuelas, dejaron eso en manos de los inconversos. La iglesia no está predicando de tal manera que equipe a los hombres que están allí para que vuelvan a asumir esas posiciones y eduquen a nuestros jóvenes con una convicción diferente. Hoy día la palabra genízaros no nos dice nada. En la Edad Media, cuando dicen ahí vienen los genízaros, la gente se espantaba. ¿Quiénes eran los genízaros? Los musulmanes tomaron de los países cristianos, o que no eran musulmanes, tomaron a los niños y los secuestraron, los educaron como musulmanes. Y eran ellos los que después atacaban a esas naciones. Esos eran los genízaros. Eran muchachos que habían nacido en hogares cristianos, lo habían arrancado de su hogar, los habían educado como musulmanes y luego atacaban la fe cristiana. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy día en las iglesias? Que nosotros estamos llenos de genízaros. O sea, nosotros estamos mandando a nuestros hijos a las escuelas, a las universidades, a ser entrenadas por ateos, por agnósticos, por personas que tienen una cosmovisión completamente diferente a la nuestra, y estamos perdiendo esa próxima generación. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo los cristianos? Llorando en una esquina por el mal que está ocurriendo en las escuelas y en las universidades, en vez de asumir nuestro papel y hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Entonces la nueva generación es la clave, y eso va a requerir un trabajo insistente y muy direccionado, porque el tiempo de nuestra generación se está acabando. El tiempo es breve, y si queremos tener una sociedad sobre unas bases bíblicas, si queremos tener una sociedad libre, próspera y justa, debe ser en función de una cosmovisión bíblica donde cada ciudadano, cada creyente debe asumir su rol y su papel. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.